Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos una vez más aquí a nuestro canal de Twitch en el 40x20. Hoy estamos con el preparador físico y el segundo entrenador del balonmano Nava, que es Raúl. No sé si quieres comentar algo, Dani, o dejamos que empiece el invitado. Bueno, pues agradecer a Raúl por estar aquí y para toda esa gente que no le conoce, ¿quién es Raúl García? Pues ¿quién es Raúl García? Raúl García es un chico que nació en León, que ha vivido toda su vida en León, el cual siempre fue socio de Ademar, a pesar de no jugar a balonmano, porque en mi colegio no había balonmano, o no sacábamos equipo, no salíamos gente suficiente. Y yo siempre me dediqué a otros deportes, atletismo, fútbol, fútbol sala, hice prácticamente todos los deportes. Hasta que un año en cuarto de la ESO, los amigos, engañé ahí a unos amigos entre dos, tres y hicimos un equipo de 7 8 ahí en el Colegio San Juan de la Cruz y empecé a jugar porque siempre había ido al Palacio y siempre me gustó y empecé a jugar muy tarde en cadetes de segundo año y a partir de ahí pues no lo he dejado, siempre jugando hasta hace 2 años cuando me vine para aquí para Balonmano Nava y desde que empecé la carrera en la Universidad de León, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ya Isidoro me dijo que sí quería empezar a meter un poco la cabeza por los equipos de base de Ademar. Entonces empecé ayudando en infantiles, después pasé a cadetes y después ya empecé con juveniles y colaborando con el primer equipo. Aparte, siempre jugué después en senior en la Virgen del Camino, que ahora ya no tiene equipo en segunda y después 2 años en el ULE. Y después como trayectoria como entrenador, pues eso que os he dicho de 7 temporadas en Ademar con la base, compaginando 4 con el primer equipo de entrenador de porteros. Y después ya fue cuando recibí la llamada de Balonmano Nava de parte de Dani Gordo, el año que ascendieron. Y aquí llevo, esta es mi tercera temporada, trabajando como preparador físico y estos 2 últimos años como segundo entrenador. ¿Y qué es para ti el balonmano? ¿Cómo lo definirías? El balonmano es para mí el deporte por excelencia. Al final, los que somos, los que lo hemos mamado desde chiquititos, al final, los que hemos vivido, los de León, por ejemplo, en el Palacio, que estamos cada 15 días y veíamos un Palacio con 4.000 5.000 lleno, cuando hemos ganado Recopas, cuando hemos ganado Liga, a pesar de que tuviera 10 años, pero tengo recuerdos de ello. Al final eso quieras que no te engancha y aunque no pude jugar hasta tarde, siempre con mi hermano y con amigos del pueblo, yo tenía mi balón de balonmano y me iba al frontón de mi pueblo a una portería a lanzar. Y, y el balonmano para mí fue mi hobby muchos años y ahora ese hobby se ha convertido en que me pueda dedicar a ello, que la verdad es que es una auténtica gozada. ¿Por qué elegiste el balonmano y no otro deporte? ¿Y desde qué cuánto llevas jugando? Elegí balonmano porque al final cuando pude jugar aunque fue tarde, fue el deporte que más me enganchó. El que más adrenalina tal vez liberaba, donde más protagonista también me podía sentir, porque al final en el fútbol, yo jugué toda la vida a fútbol, pero tocas el balón cada menos tiempo, no es un deporte tan dinámico. Es para mí, para mi gusto, mi forma de ver el deporte, es menos vistoso. Para mí el balonmano es un deporte muy vistoso en el cual continuamente están sucediendo cosas, contraataques, contragoles, repliegues, ataque. Continuamente tienes que estar fijándote en algo, mientras que en otros deportes eh, hay momentos en los que hay más pausas en las que no tienes que estar pendiente de tantas cosas. Y empecé a jugar eso, desde los cuarto de la ESO, me parece que son 15 años. 14 15 años fue cuando empecé a jugar, hasta hace 2 años y medio seguía jugando, por lo tanto unos 15 años, 14 15 años he jugado, hermano. ¿Y qué le dirías a todos esos chicos y chicas que están empezando ahora a iniciarse en el mundo del balonmano?
Pues esa es la batalla que tenemos muchos a los que nos gusta esto y sobre todo los entrenadores y entrenadores de base. Hay que intentar engancharles porque el deporte es muy bonito, es divertidísimo de jugar, los valores del deporte y de pertenecer a un vestuario, de seña de identidad con un club, creo que son algo que todos los niños prácticamente deben tener, ya sea en un deporte o en otro. Y el balonmano, al final los niños se van a decantar por uno o por otro. Depende del gusto y sobre todo depende de lo que vean. Si los niños no ven balonmano porque es un deporte minoritario y no llegamos a mucha gente, esos niños no van a conocer el deporte, por lo tanto es muy complicado que les guste. Por lo tanto, tenemos que intentar hacer que les guste. Nosotros, ¿cómo podemos hacerlo? Aquí, por ejemplo, en Nava lo que estamos haciendo, sí que es verdad que hace 2 años y el año pasado lo frenó todo un poco la pandemia que hemos tenido, es el realizar captaciones en pueblos de alrededor. Ya sabéis que Nava es un pueblo de 3.000 habitantes, por lo tanto no podemos sacar una cantidad muy grande de niños por edad, de niños y niñas, pero buscando alternativas en pueblos del lado, como puede ser Cuellar, como puede ser Carbonero, como puede ser Íscar en Segovia. Al final hay que intentar ir sacando y llamando la atención de esos niños para que haya más niños que jueguen y disfruten del balonmano. ¿Y quiénes fueron tus referentes cuando empezabas a jugar aquí al balonmano? Cuando empezaba a jugar, lógicamente siempre Juanín para todos los leoneses y yo creo que para todos los españoles, incluso para todo el mundo del balonmano, el artista siempre ha sido digno de ver y de admirar. Después, el año de la Liga, de la Recopa, al final tiene jugadores como Alberto Entre Ríos, Magnus Andersson los 6 meses que estuvo. Es que ha habido jugadores en León, te podría decir infinidad. Alberto Entre Ríos, Iker Romero. Dali Bordoder era un jugador que me encantaba. Yo siempre jugué de primera línea, de central. Y Dali Bordoder era un central pequeño, muy rápido, con lanzamiento rapidísimo. Y me parecía buenísimo, me encantaba. Siempre tuve una debilidad por él. Otro referente que me puede llegar a la cabeza, Christian Kielin, los años que estuvo en León, Martin Stranowski, muchísimos jugadores. Después que haya podido compartir pista con ellos, entrenándoles o estando colaborando en el primer equipo, puede ser Gonzalo Garou, Juanín también, Alex Costoya, Diego Piñeiro. Después a los que tuve en mis manos en la portería, Nacho Biosca y Vladimir Chúpara, Dino Slavic también. Muchos. Unos cuantos jugadores Y todos de primer nivel. y todos a un alto rendimiento. ¿Y cuando empezaste a entrenar, quiénes fueron tus referentes? Pues al final cuando tú empiezas a entrenar, lo primero que te fijas o lo primero que recuerdas es a los entrenadores que tú has tenido. A mí el primero que me entrenó fue Dani Gancedo, que ha estado y está también colaborando todavía con las categorías de base de Ademar y con el Ademar B. Javi Callejo me entrenó también siendo niño, siendo un chaval con 15, 16 años, y después tuve la oportunidad de que me entrenara 2 años en el ULE Ademar B. Esos son los entrenadores de base. A partir de ahí yo trabajé con Dani Gancedo también en el Campeonato de España, en el cadete masculino, que llegamos a un Campeonato de España, y fue una gozada trabajar ese año con él. Aprendí una barbaridad. Y después ya, pues con Rafa Guijos al entrenar, al pertenecer a su cuerpo técnico, y con Diego Dorado como segundo entrenador y como director técnico de la base, esos 4 años que yo estuve allí. Y después la oportunidad que me dio Dani Gordo de venir aquí, tengo que agradecérsela eternamente siempre. Y es un entrenador con el que he aprendido muchísimas cosas, muy bueno tácticamente.
Y ahora, lógicamente, con el que estoy es con Zupo Kiswain, que es una leyenda de los banquillos y por algo sigue en activo y por algo y hay muchísimo que empaparte de la sabiduría que él tiene. Una de las grandes mentes, como lo es Manolo Cadenas, que son mis dos entrenadores favoritos, Manolo y Zupo, vamos, lo han sido. Sí, yo al final con Manolo no he tenido la oportunidad de trabajar porque el año que él llega es cuando yo me vengo aquí a Balonmano Nava, pero lógicamente a Manolo le he visto durante los 12 años anteriores más los dos que estuvo después desde la grada, un referente lógicamente, más para nosotros los leoneses. ¿Qué significó para ti llegar al primer equipo de Ademar y que después te contacten en el Nava? Pues la verdad es que fue una historia un poco rara porque yo estaba de vacaciones. Yo llevaba ya 3 años trabajando con la base de Ademar. Pero el año que llega Rafa Guijosa al primer equipo de Ademar, le dice a Diego Dorado que necesitaba un entrenador de base, que joven, que fuera licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, pues para echar una mano con tema de preparación física, si era necesario, para el tema de scouting y que fuera, lógicamente, entrenador nacional de balonmano, nivel 3. Y yo ese verano fue cuando acabé el nivel 3 de balonmano y ya había acabado la carrera, justo en junio, el junio anterior. Y recibo la llamada de Diego Dorado y me comunica todo esto. Y yo estaba en este momento en la playa, con los amigos del pueblo. De hecho, estaba con Gonzalo Pérez Arce, que es de mi pueblo, igual que Rodri, y estaba con él y yo me quedé eh, a cuadros. Le dije, Gonzalo, mira lo que ha pasado, que me acaba de llamar Diego para esto. Y lógicamente me quedé atónito. Y sobre todo por el hecho de pertenecer al primer equipo de tu ciudad, al que siempre has visto desde pequeñito, y porque me encargan la tarea de preparador de porteros, que yo nunca fui portero. Y yo lógicamente, esto lo dejé claro. Dije, yo no tengo nociones suficientes ni conocimientos suficientes como para entrenar a los porteros y menos de todo una de mar. Y porteros como Nacho Biosca y Vladimir Chúpara que estaban esa temporada. Dijeron, no pasa nada, te, sé que te vas a formar, que vas a ser autodidacta, que vas a ver vídeos, que vas a ver infinidad de ejercicios y así fue. Y estuve 4 años trabajando con los porteros de Ademar y la verdad es que encantado. Y a partir de ahí, justo antes de que terminara la última es hace 3 temporadas, 18-19, me contacta Dani Gordo para venir a Balonmano Nava y como preparador físico y llevando también un equipo de base aquí en Balonmano Nava y lógicamente también de ayudante de entrenador, tema de scouting, de análisis de vídeos y creo que hice bien, creo que fue una oportunidad y no me arrepiento ni mucho menos de ella porque se me dio más confianza y se me dio más trabajo a realizar aquí en el Club Balonmano Nava de la labor que yo estaba realizando en Ademar. Una labor que dio un gran cambio a esos porteros que entrenaste aquí en Ademar. Porque Biosca dio un cambio muy bueno y por eso está ahora también en Suiza. Yo no sé si tengo algo que ver o no, yo no lo sé, pero sé que tengo una relación increíble con ellos durante 3 años con Chúpara, 4 años con Biosca, que ya estaba el año anterior, o 2 años anteriores, no recuerdo. Sí que es verdad que la portería tuvo un rendimiento espectacular. Eh, Todo el mundo necesita un tiempo de adaptación, sobre todo cuando eres joven, como eran los dos, y tienen una capacidad de crecimiento enorme y así lo demostraron. Chúpara
empezó, yo creo que prácticamente desde el principio, mostrando un nivel increíble que nos hizo, no sé si fue el primer año o el segundo de Rafa, que llegamos a 51 puntos de los 60 posibles, cosa que solo se consiguió el año de la Liga. Lógicamente con el Barça no puedes competir para competirle esa liga, pero bueno. Y después Nacho Biosca, con el paso del tiempo, y con el paso del tiempo va a ser mejor portero de lo que es, porque los porteros siempre, cuanto más mayores son, más experiencia adquieren y suelen tener mejor efectividad, suelen tener mejores porcentajes en la portería o suelen ser más regulares, por lo menos. Y yo creo que va a ser un caso de ambos porteros, pero creo que Nacho Biosca tiene ese perfil que cuanto más mayor vaya siendo, más va a rendir. ¿Y cómo haces cuando quieres mejorar en algún tipo de aspecto? Al final es que hay tantísimos aspectos en los que puedes trabajar en la portería. Si necesitan ejercicios técnicos, pues mucho ejercicio técnico, mucho ejercicio de velocidad de reacción y sobre todo ejercicios tácticos, es decir, no solo ejercicios en los que el portero esté pendiente del lanzamiento que va a realizar el entrenador de porteros o un jugador que te esté echando una mano, sino ejercicios tácticos para saber, dependiendo de dónde te estén lanzando, dependiendo de cómo armen el brazo, dónde lleven el brazo, cómo tienes que actuar y primero cómo tienes que colocarte, dónde tienes que estar, cómo tienes que actuar, qué franja de portería tienes que tapar. Hay muchísimos aspectos en los que un portero puede trabajar y el mental también es uno de ellos. ¿Y cómo es tu día a día siendo un preparador y entrenador de un balonmano profesional? Pues yo creo que como el trabajo de cualquier persona, al final sí que no estás en tu posición de trabajo, que podríamos decir que es la pista y el gimnasio en el pabellón. En el pabellón y en la pista puedes pasar 2 horas, 2 horas y media al día. Cuando tienes doble sesión, 4 horas aproximadamente, pero mucho trabajo que se realiza es aquí en la mesa en la que estoy hablando con vosotros, trabajo de ordenador, trabajo de planificación, trabajo de todas las sesiones, de las cargas y planificación de todos los entrenamientos, de los mesociclos, análisis de vídeo, análisis de los rivales, análisis propios. Son horas, pero al final cuando te dedicas a lo que te gusta y a lo que has estudiado, se lleva bastante bien. Hago un inciso por si alguien en el chat, o sea, que le esté viendo la transmisión, quiere hacer alguna pregunta, que nos la deje por el chat y se la haremos a Raúl, por eso no hay problema. Cuéntanos algunas de tus experiencias como jugador, de campeonatos, de qué jugabas. Yo jugué siempre de primera línea. Siempre me gustó más jugar de central, pero también es verdad que jugaba de lateral. Prefiero, lógicamente, al ser diestro, el lateral izquierdo, pero alguna vez me tocó jugar en lateral derecho y no hay que protestar, no hay que rechistar, sino adaptarte a esa posición e intentar hacerlo lo mejor posible. Hasta juveniles sí que jugué prácticamente todo de central lateral izquierdo, jugando en el colegio y en el instituto. A partir de ahí, cuando ya me fui a la Virgen del Camino, sí, el primer año y segundo año tenía 2 equipos, la Virgen del Camino, en segunda nacional y en provincial. Y yo tenía ficha de provincial en la cual jugaba de central, pero normalmente doblaba con provincial y con segunda nacional, y en segunda nacional esos años jugué de extremo izquierdo. A partir de ahí, ya en la Virgen sí, hubo un año más que hubo provincial, pero yo ya jugaba solo con segunda nacional y a partir de ahí ya jugué siempre de central, lateral izquierdo, durante 6-7 años. En la Virgen, la verdad es que considero que es mi club de formación como jugador, porque no tuve esa formación anteriormente y es donde tuve entrenadores que me decían cómo y para qué y donde yo entendí
el por qué realizar unas acciones y por qué realizar otras, el sentido táctico un poco del balonmano. Y después en la Virgen experiencias, pues de viajes, de subcampeonatos que no nos llamaron nunca para poder jugar una fase de ascenso a Primera Nacional, la cual teníamos una ilusión enorme porque siempre fuimos el mismo grupo de jugadores, variaban uno o dos que lo dejaban o por trabajo o venía algún chico de fuera a estudiar y venía a jugar a la Virgen. Ahí es donde considero que fue mi formación como jugador. Y después de esos 2 años, de esos 7 años, me parece, en la Virgen, 7, 8 años, me llamó Javi Callejo, que cogía la de Mar B, la ULE, y estuve jugando 2 años ahí en la ULE, en Primera Nacional, que es donde más alto he jugado yo. Que yo nunca no he llegado a nada como jugador en el balonmano, pero la verdad es que esos 2 años de experiencia en Primera Nacional me encantaron y disfruté como un enano, que yo era de los más mayores ya, teniendo 27 años, 26, 27 años, y ya sabemos que en el Lule son todos chavales de 19, 20 años. Y sí que es verdad que el año pasado acaba la Liga Sobal, acaba la Liga Sobal el último fin de semana de mayo, y tengo la opción de jugar la fase de ascenso del segundo equipo de Balonmano Nava a Primera Nacional. Y llevaba 2 años sin jugar, pero sabiendo de esa situación que podía darse, porque la fase de ascenso era una semana más tarde que hubiera acabado la liga, y no puedo tener licencia de entrenador a la vez en Asobal y jugador, entonces se dio la baja de ficha de entrenador y pude jugar la fase de ascenso por una lesión que también tuvo de gravedad un compañero, y pude entrar y jugué la fase de ascenso entrenando 3, 4 semanas. Y la verdad es que fue una experiencia brutal porque conseguimos ascender y era una espinita que yo siempre tuve clavada porque no pude jugarla con la Virgen. Entonces tuviste una gran experiencia con esa fase de ascenso. La verdad es que sí, una fase de ascenso que siempre la buscamos con la Virgen del Camino, nunca nos llegó, y me llegó la oportunidad, no sé si es el destino o qué es, pero la verdad es que encantado, nos salió todo muy bien, muy bien, muy bien, y ascendimos al equipo Primera Nacional, que es donde están compitiendo ahora, el filial de Balonmano Nava. ¿Y cómo ves que ahora mismo haya tanto entrenador español a lo más alto nivel? Siendo cadenas, por ejemplo, Soto, Mateo Agarralda, Varelo Rivera, Chema Rodríguez. Yo creo que ya van muchos años que hay muchísimos entrenadores españoles en el extranjero. En el extranjero, ¿por qué en el extranjero? Porque lógicamente en el extranjero hay más poderío, hay mejores equipos. Ahora nosotros la Liga Sobal está muy lejos en cuanto a presupuestos de los equipos de la Liga Francesa, de la Bundesliga, de la Liga Húngara incluso, y Liga Polaca, por ejemplo. Y creo que los entrenadores españoles son de los mejores vistos a nivel mundial. Creo que es porque tácticamente le dan una vuelta más a las situaciones y se entrena muchísimo la toma de decisión del jugador. No que el jugador sea un robot, sino que el jugador sepa qué tiene que hacer y por qué tiene que hacer y cuándo tiene que hacerlo. Y creo que esa es una de las razones por la cual los entrenadores españoles tienen tanto éxito. ¿Te gustaría llegar algún día a ser entrenador de la selección? Eso yo creo que le preguntas a cualquier entrenador y lógicamente va a decir que sí, pero eso son palabras mayores. Hay que formarse, aprovechar el momento donde estás, formarse y empaparse de todo lo que puedas, con todos los maestros que puedas tener, tanto como jugadores como entrenadores, y a partir de ahí seleccionar lo que a ti te consideres que es bueno para ti, y empaparte y hacer tu propio entrenador a partir de las ideas que vas consiguiendo.
¿Puedes contar alguna anécdota que te haya dado el balonmano? Ahora mismo las anécdotas más top está el top uno, la de Juanjo Fernández. Cuando fue con la selección, fueron a, no sé si fue a Argentina o a Chile, si fueron a hacer una foto con el Leo Marino y claro, imagínate que el Leo Marino se levantó y pues ya puedes saber lo que pasó. Es que hay alguna que no sé si puedo contar, porque igual me matan algunos, pero bueno. Anécdotas en plan de competición, por ejemplo, yo como jugador, hubo una que hay un vídeo, yo creo que tengo hasta un vídeo en el perfil de Instagram que es graciosísimo. Bueno, graciosísimo, es no apto para cardíacos. Es un partido que jugamos con la Virgen en Zaratán, en Valladolid, y vamos perdiendo de 2 a falta de 1 minuto. Y somos capaces de ganar el partido. ¿Cómo ganamos el partido? Bueno, tenemos posesión, marcamos rápido y subimos una presión a toda pista en la cual robamos, nos hacen un penalti y hacen una exclusión al otro equipo. Con ese penalti empatamos a falta de 15 segundos y justo sacan de centro, seguimos con la presión a todo campo. Toco la bola, un pase en la línea de pase, rozo la bola, le cae a un compañero, me la pasa y marcamos gol prácticamente sobre la bocina y fue un momento de locura del equipo espectacular. Como entrenador, después de viajes, podría contar alguna, pero si lo escucha alguno me mata, entonces prefiero reservarme. ¿Y cómo se vive desde el punto de vista de entrenador cuando piensas que un árbitro está pitando en tu contra o no esperabas un arbitraje de tal forma? Al final no tienes que pensar en que el arbitraje está pitando en tu contra o que te quiere ir en contra de tu equipo o en contra de ti. Creo que los árbitros, y más en el nivel al que yo estoy viendo solamente partidos de Asobal, al final los árbitros no creo que tengan nunca la intención de pitarte mal adrede, porque ellos son profesionales igual que lo eres tú. Se pueden equivocar, lógicamente, pueden tener desigualdad de criterios en un área, no en la otra, o durante fases del partido, pues pueden tenerlas, pero son humanos y se pueden equivocar y te pueden favorecer en algunos partidos y no tanto en otros. ¿Qué piensas que es mejor en tu equipo como entrenador? ¿La táctica que propones o la técnica de los jugadores? Yo creo que sin una no hay la otra y sin la otra no hay la una. Si tú tienes jugadores que técnicamente no son buenos jugadores, por muy buenos que sean tácticamente, no van a saber ejecutar esa acción que tú les estás mandando tácticamente. O pueden saber dónde tienen que atacar, pero si después no son capaces de liberar un pase o de realizar un buen lanzamiento o de hacer una buena fijación o un buen dominio del ciclo de pasos, no te va a servir de nada. Y exactamente al revés. Tiene que ser un mix de técnica táctica y física. Ha clavado la respuesta que nos dio Luis Puertas, y es que es la misma. Igual trabajar con él unos cuantos años también. Es la misma respuesta también que dieron los entrenadores en el curso de monitor. Por algo será entonces. ¿Cómo son tus entrenamientos? ¿Más enfocados al rival o sabes que tienes que entrenar sobre vídeo? Depende ya metidos en la temporada cuando ya estás semana jugando un partido, o incluso como esta semana 2 partidos, tienes que enfocarte mucho en el análisis del rival, saber cuáles son sus puntos débiles, saber qué acciones tienes que realizar enfocándose en esos puntos débiles que puede tener su defensa o su ataque, lógicamente. Saber cómo tenemos que enfocar el partido, si tiene que ser un partido más lento, más rápido. Al final, cuando más te acercas al partido, los días previos al partido, tiene que ser mucho más táctico para lo que vas a realizar en ese partido. Por ejemplo, si jugamos un partido por semana, sábado, lógicamente lunes, martes, te enfocarás un poco más en lo tuyo, un poco más en trabajo físico, pero sobre todo trabajo más propio de tu estilo de juego, tu modelo de juego,
y técnicamente se trabaja más en la parte primera de la semana a los jugadores para poco a poco ir enfocándote en qué vas a jugar y por qué vas a jugar eso contra qué rival. Y como preparador físico, ¿crees que el puesto... O sea, uy, no sé qué he dicho. ¿Crees que el físico condiciona el puesto de juego? Porque si no eres muy fuerte, igual en el pivote lo pasas un poco mal. Totalmente, totalmente. Cada puesto específico tiene sus características y son totalmente diferentes. No es lo mismo, lógicamente, un pivote que un extremo. No hay más que verles sus características físicas, nada más que les veis, pero lo que trabajas tampoco suele ser lo mismo, ni sobre todo con las mismas cargas. ¿Te ves en unos años siendo un entrenador como Manolo Cadenas o Zupo? Muy complicado eso. Eso es muy, 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 muy difícil y menos a los dos que me acabas de mencionar que llevan años en la élite, han ganado todo lo que se puede ganar, pero bueno, ojalá algún día, años se pueda llegar a ser primer entrenador de algún equipo, de Asobal o de alguna otra liga. ¿Y qué sueños u objetivos te faltan por cumplir, tanto en lo personal como en lo profesional? Uf. Eh, es una pregunta difícil esa, ¿eh? Esas son de las que hay que meditar antes. Me la tenías que haber comentado. Eh, Profesionalmente, pues lógicamente siempre, nunca te conformas con dónde estás. Yo creo que tienes que ser ambicioso si quieres seguir creciendo y, y lo que tienes que hacer para eso es seguir trabajando, intentar formarte todo lo que puedas y ya te llegará la oportunidad de dar algún salto, sea donde sea, que tú consideres que es una oportunidad mejor que la que tienes en este momento. Eh, ¿Quedan por realizar? Pues nunca pensé que yo me iba a dar, nunca pensé tú me dices hace 15, 14, 15 años o 10 años, me apuras, yo nunca pensé que iba a ser segundo entrenador o preparador físico de un equipo de Asobal. Nunca pensé que iba a estar en el cuerpo técnico del Ademar, pero bueno, al final te llega y te van llegando y ojalá no se quede aquí, lógicamente. ¿Cuáles son tus hobbies o aficiones aparte del balonmano? Pues yo creo que lo que cualquier hombre de 30 años que ya me han caído, lógicamente al vivir fuera echas mucho más de menos a tu familia de cuando tú estabas en casa. Por lo tanto, siempre que puedo me escapo a León a verles. Eh, Lógicamente los amigos, que es la familia que tú eliges, es una parte primordial para mí. Gran parte de mis amigos, lógicamente, al vivir toda la vida en León, siguen allí o por motivos de trabajo están en otras ciudades y siempre que puedo, lógicamente, siempre que voy a León, intento avisar a todos los que puedo y si por tema de viajes o estoy cerca de algún amigo que tengo en alguna ciudad de las que vamos a jugar, pues trato de avisar para retomar relación, lógicamente salir a tomar algo con los amigos, con los compañeros, lo que un chico normal, yo creo, siempre me ha gustado muchísimo hacer deporte, por eso lo estudié y por eso me dedico a ello y me encanta hacer deporte yo también, a pesar de que ya no esté en activo, pero yo sigo corriendo, gimnasio, todo lo que puedo, echar partidos de pádel, me encanta prácticamente cualquier deporte. ¿Y tienes alguna manía antes de salir a la pista? Antes de salir a la pista, lógicamente siempre cuando los jugadores salen del vestuario, siempre tienes momento de choque de manos, de ánimo, de últimas directrices en cuanto al partido. Eh, siempre que una de mis manías, desde siempre, también porque se la copia a Dani Gancedo, que fue el primer entrenador con el que yo trabajé en base de Ademar, empieza el pitido inicial del árbitro,
y chocas a mano con todo el banquillo y con tu cuerpo técnico. Es una de las manías que tengo y justo también comienza el partido, mes antiguo normalmente. Y esas son dos manías de las que puedo tener. No soy una persona muy maniática, que digamos. ¿Hasta qué punto crees que el éxito de un vestuario, además de jugar juntos, es que hagan cosas entre ellos? Por ejemplo, ir a tomar algo. Muchísimo. Eso tiene muchísimo que ver, que la relación, que la calidad humana que haya dentro del vestuario y la relación que tengan cada uno entre sí es importantísima. Mira, una frase que dijo Zupo el año pasado aquí fue que hay veces que cuando las cosas van mal no hace falta tanto entrenamiento, porque igual no es cosa del entrenamiento lo que está fallando, que puede ser lógicamente que sí, pero no tanto entrenamiento y más comidas juntos, más hacer unión, más hacer vestuario. Esa fue una de las frases que dijo y la verdad es que el año pasado dio resultado. ¿Y cuál dirías que es la pista que más te ha impresionado? El Palau, lógicamente, es llegar y te quedas mirando arriba, mirando las camisetas retiradas, pasas por los pasillos de los vestuarios y es otra cosa, es otro nivel. Después, lógicamente, el estar en el Palacio y ganar partidos en el último minuto con pabellón bastante lleno y pertenecer al cuerpo técnico de ese equipo son cosas que no se pagan con nada. Son experiencias únicas, por así decirlo. Sí, por ejemplo, hay que decir que no tengo nada. Yo creo que la afición de donde estoy ahora de Balonmano Nava, creo que es. No creo, estoy seguro de que es una de las mejores de España, de las que más animan durante todo el partido. Eh, y las cuales más de una ocasión y más de dos se me han puesto los pelos de punta. El año pasado, lógicamente, cuando nos salvamos, la emoción te viene por todos los lados, pero gran parte es gracias a ellos. Y me acuerdo el año que es la primera temporada que yo estuve aquí, un martes que jugamos contra el Barça, que era la primera vez que el Barça venía aquí al Guerreros Naveros, y el salir del vestuario, ponerte enfrente, porque aquí solo hay una grada y es justo enfrente de los banquillos, entonces nosotros vemos todo el tiempo la grada. Y ver a todo el mundo cantando el himno de Nava con las bufandas al aire fue espectacular, fue espectacular. Y yo llevaba 2, 3 meses aquí, no llevaba más, pero fue un momento que siempre recordaré y que fue muy emocionante. Con esto ya te has ganado la afición de por vida. Ya no quieren que marches de Nava. Alguno habrá viendo, seguro. ¿Y dónde se ve de aquí a 5 años Raúl? Eso es complicado. Eso no depende ni de mí, ni... Eso nunca sabes por dónde te van a venir dadas. Ojalá que siga aquí o que esté en algún otro club, pero que pueda seguir dedicándome a esto y porque es lo que realmente me gusta y ya sea aquí porque tengo que seguir aquí, porque quiero seguir aquí o por lo que sea, o en cualquier otro sitio, pero donde esté, intentar dedicarme a esto porque es lo que de verdad me llena. ¿Y con qué 3 jugadores te hubiera gustado compartir vestuario? Aunque ya estén retirados. ¿Compartir vestuario como jugador o como entrenador? Como ambas. Bueno, Como entrenador te podría decir a varios que tuvo el míster que tengo ahora, a Ivano Balic o a Jackson Richardson, porque yo creo que dirigir a ese tipo de jugadores es una gozada por quién han sido y por la calidad que demostraban en cada partido.
como jugador, yo creo que no le conozco personalmente, pero por comentarios de compañeros, de amigos, creo que un gran compañero en vestuario podría ser Eduardo Gurbindo, por ejemplo. Creo que creo que es un chico súper extrovertido y muy, muy, muy divertido. El más cachondo de todos, por lo que he visto, porque no sé quién, Por eso, por quién vino también por aquí que dijo que Gorbindo era la polla también. por eso te digo, por lo que yo tengo entendido, es una excelente persona y que te está riendo todo el tiempo con él. Y ya para finalizar, ¿a qué otro jugador o entrenador invitarías a estar aquí con nosotros? Uh, A ver, lógicamente, siendo una cuenta de León, que la mayoría supongo que los seguidores sean de León y que los que hemos pasado por estas cámaras eh, o somos de León o han jugado en el Ademar, eh, creo que tendríais que entrevistar a Felipe. Felipe Verde Tello podría ser una buena entrevista divertida y en la cual podríamos aprender todos mucho. Es el entrenador del segundo equipo de Ademar ahora mismo y lleva ya 5 o 6 años en Ademar, en León. Y también pasó por el Cleva. Así es, ahí estuvo en el Cleva. Bueno, de hecho vino al Cleva en principio y creo que acabó luego, por así decirlo, de rebote en el Ademar, por lo que nos dijo, creo que fue Luis. Vino, vino a buscarse la vida del balonmano. Él quería dedicarse a esto y vino a Europa a intentar aprender y fíjate, él empezó en Madrid, me parece que estuvo un mes, no sé si viendo entrenamientos de San Sebastián de los Reyes, me parece que era, o de casa. Y después él había trabajado porque estuvo en el cuerpo técnico de la selección argentina en el Mundial de 2013 de Francia, o del de España, 2013 me parece que fue. Y él conocía a Gonzalo Caró y a Seba Simonet y a Fede Vieira, que ese año estaban en Ademar, en León, y vino a León con ellos a intentar aprender, a ver si podía ir a los entrenamientos del primer equipo, a cualquiera de los equipos de base, para verlos, para aprender. Y al final acabó colaborando con el Cleva, acabó de primer entrenador en el Cleva y después acabó en el Ademar. Tiene una gran trayectoria entonces. Ya es más leones, ya me dice, ya soy más leones que tú. Ahora que más. Tenemos un grupo de amigos, por ejemplo, que todos somos de León, menos él, y él es el único que está en León. Cosas de la vida, pero bueno. Bueno, de todas formas a Felipe ya tenemos contactado con él, en algún momento también pasará por aquí, así que por eso no va a haber problema. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si quieres decir algo, Dani, o podemos ya concluir aquí la entrevista por hoy. Dar las gracias a Raúl por habernos concedido este tiempo para realizar la entrevista y esperemos que lo haya pasado bien. Nada, daros las gracias a vosotros por estas iniciativas que tenéis, que dan visibilidad a jugadores, a entrenadores y que siga para adelante esta página, este perfil y a seguir creciendo todos. Bueno, pues muchas gracias, Raúl. Suerte tanto en lo personal como en lo profesional con el balonmano Nava y a ver si ganáis este finde. Ojalá, estaría muy bien ganar en Torrelavega. Pues muchas gracias por estar aquí. Ya nos veremos por las redes. Un saludo. Perfecto, muchas gracias a vosotros.